Les quiero contar una historia que me sucedió hace muchos años, varios años atrás, no menos de 15 años, pero que es una imagen que me persiguió durante todos estos largos años. La historia es la siguiente. Resulta que la Embajada de Alemania, aquí en la Argentina, en aquel momento, hace ya, como les dije, 15 años por lo menos, organizó un viaje a Alemania, para rabinos, de los cuales me dieron el honor de participar. Éramos unos 8 o 10 rabinos, organizado todo por la Embajada de Alemania aquí en nuestro país, y por su cónsul, de los cuales participaron rabinos, estaba el rabino, recuerdo, el rabino Skorka, el rabino Goldman, estaba el rabino Ben Amú, en ese momento de la AMIA, si mal no recuerdo estaba el rabino Penheimer, rabinos ortodoxos, conservadores. Éramos 8 o 10 rabinos y habían organizado este viaje para visitar una cantidad de lugares y mostrar de alguna manera la cantidad de cosas que había hecho Alemania como reparación a la historia, a la memoria, al horror de lo que había llevado adelante en el drama de la Shoah con el pueblo judío. Visitamos diferentes museos de la Shoah, visitamos el campo de concentración allí que está cerca de Berlín, Sachsenhausen, que les quiero decir, he hecho varias veces marcha por la vida con grupos rodeados de familias de nuestra Kehilá, con Hayalim y con banderas de Israel. Es completamente distinto ir con una delegación alemana. El idioma, las palabras, no sé si era inolvidable. Pero hay un momento y una historia que les quiero contar que permaneció para siempre en mi memoria. Y es que una de las tardes, cuando volvíamos de visitar alguno de estos lugares, quedé con el cónsul a tomar algo a la tarde. Y caímos en un lugar increíble, al aire libre, lleno de mesas, en donde solamente se tomaba cerveza, obviamente, en el corazón de Berlín. Un montón de gente solamente viendo diferentes tipos de cervezas. Y él me invitó a una cerveza y nos sentamos a una mesa. Les quiero decir, no me acuerdo qué es lo que almorcé hoy al mediodía, pero me acuerdo cómo estaba vestido él, cómo estaba vestido yo, el lugar de la mesa, la gente que había alrededor, el color de la cerveza, todo. Porque en un momento él me dice que estaba muy emocionado con el viaje y muy conmocionado y lo atravesaba personalmente porque el abuelo de él había pertenecido a las juventudes hitlerianas y había sido parte de las SS y había sido un militar nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y que de alguna manera estaba completamente avergonzado de la historia de su familia, atravesado por la culpa, y que parte de la organización de ese viaje tenía que ver con eso, casi como un motivo de expiación personal, ¿no? De poder llevar no solamente una delegación de personas judías del lugar donde estaba trabajando en la Argentina, sino rabinos allí. Yo recuerdo que me lo quedé mirando. Me acuerdo hasta que empecé a hacer con la jarra de cerveza. Empecé a hacer así, con los dedos, cuando escuché eso. Y hubo un silencio tan incómodo, tan perturbador, tan tremendo. Estaba profundamente emocionado él. Y les quiero compartir lo que creo que pensé en ese momento y ya confundo lo que pensé en ese momento con lo que pensé en los siguientes 15 años. Y es que, ¿qué le podía yo decir a ese hombre, que además era un hombre divino y generoso y auténtico y trabajador y que habíamos generado un lindo vínculo a lo largo del viaje y en el previo, si él en realidad no había
empujado a nadie arriba de un tren y no había escupido a ningún judío en la calle o le había gritado nada a nadie, expulsándolo de algún lugar, o no lo había agarrado de los pelos para meterlo a alguna cámara de gas, no había gaseado a nadie, no había asesinado a nadie ese señor. ¿Qué le podía decir? Pero lo que me pasaba es que a mí, tampoco nadie me había escupido en la calle, ni me había metido dentro de un tren, ni me había gaseado, ni me había asesinado en Auschwitz. Pero la diferencia es que yo sentía que a mí me había pasado. Yo sentía que me lo hicieron a mí. Que es verdad que yo no viví en la década del 40 en Alemania, pero todo eso me pasó a mí. Mi bisabuelo Berl Zichronoli Berajá vino aquí a la Argentina antes de la guerra a traerle una esposa a su hijo mayor para casarlo con alguien de la familia y un par de tefilín para que el hijo se ponga. Y le pidieron por favor que no vuelva, que se iba a armar allá. Algo tremendo estaba pasando. Pero él tenía la llave del Shil, era el Yames del Shil, tenía que volver porque sus amigos estaban en el Shil. Fue asesinado adentro del templo con todos sus compañeros, porque volvió, por supuesto. Esos tefilín no lo usó ni mi bisabuelo, ni mi abuelo, ni mi papá, lo usé yo. Es el tefilín que uso yo al día de hoy. Viajó en el tiempo. Yo siento que eso que pasó en la década del 40, en ese pueblito, en el medio de Polonia, me pasó a mí. No sé si me entienden. Entonces, ¿cómo podía tener esa conversación? Yo sabía que ese señor no había hecho nada, pero yo sí estuve ahí. Es un poco lo que le decía a Bruno ayer, ahora me di cuenta, a nuestro bar mitzvah ayer a la mañana. Le preguntaba, ¿qué cambia? ¿Es el bar mitzvah? ¿Qué cambia mañana de hoy? ¿Qué va a cambiar? Porque lees la Torá, ¿qué cambia? Todo cambia. Todo cambia. Una de las cosas que cambian, y quizá pueda cambiar en vos y a partir de vos a la gente que escuche, es que estas no son historias simplemente que pasaron hace mucho tiempo en otro lugar a alguna gente. Estas son todas historias que te pasaron a vos. Y que vos sos el resumen de toda esa historia. Sos el símbolo de todo lo que pasó, de todo el drama y de todo el milagro. De toda la tragedia y de todo lo maravilloso y lo épico y lo heroico. Sos la historia de lo que pasó en cada tren, en cada cámara de gas, y sos la maravilla y el milagro misterioso de la creación del Estado de Israel. Todo lo que vimos en este Shabbat, entre Yom HaShoah y Yom Ha'atzmaut. Sos todo eso. No es algo que le pasó a gente hace mucho, en otro lugar. Eso es lo que cambia. Y ni hablar que encima, no solamente siento que me pasó a mí, sino que está pasando ahora. Encima. Porque también en Alemania empezaron a escupir y a empujar y a denigrar y a estigmatizar a los estudiantes que iban a las universidades. Y los echaban de ahí. Y uno dice, ¿cómo puede pasar en Columbia, en Nueva York? No puede ser, en el centro de la cultura y de los valores de Occidente. Sí, eso era Berlín en la década del 40. La cuna de la intelectualidad, de la educación y de la cultura. Allí es que pasó todo eso. En aquel tiempo los estigmatizaban a cada judío en las radios, en los televisores, en los programas, pintadas en los domicilios y en los negocios judíos, tildándolos de ratas, de basura, descartable. Ahora pasa en las redes, es lo mismo, exactamente lo mismo. Las redes están infectadas de todo tipo de barbaridad. Miren lo que pasó esta semana con esta chica, esta cantante israelí, 20 años, está a punto de ir a una final Eurovisión, canta canciones, está resguardada por cientos de policías porque miles de personas, ni siquiera sé si son pro-palestinas, pero son definitivamente antisemitas y antisionistas, quieren casi lapidarla públicamente, tirando piedras a donde ella está.
Lincharla de manera pública, canta canciones, tiene 20 años. Yo me animaría a preguntar si a alguien se le ocurre, si una joven palestina, árabe o musulmana con su kefíe llega a la final de algún concurso mundial de música, si se imaginan a un grupo de miles de judíos queriendo lincharla en la puerta del hotel. Si eso pasaría. Lo acusaban al judío por ser un paria, por no tener tierra, por no ser leal a ninguno de los países donde vivía. Ahora que no es más un paria y que tiene tierra y que es leal a su tierra y a su nación, tampoco alcanza. Es el virus del antisemitismo que va mutando sistemáticamente según le convenga a cada discurso. Era suficiente con que no tenga tierra y ahora porque tiene tierra tampoco alcanza. En aquel tiempo, por todas estas cosas, nos llevaron a nosotros como ovejas al matadero de Auschwitz. La diferencia enorme esta vez es que estamos presentando la batalla por nuestra defensa. Inspirados en el heroísmo de Mordechai Anilevich y su gente y los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia. Tengo que decir, en esta semana fue el acto por Yom HaShoah, y tengo que decirlo enormemente impactado y emocionado de escuchar al presidente de la Nación decir las cosas que dijo. De saber cuál es la posición de la Argentina en el mundo. De decir claramente que su posición es con Israel y a favor de Israel. Y acusar directamente con el dedo al grupo de delincuentes y terroristas de Hamás y del Estado teocrático y terrorista de Irán. Decirlo claramente desde la posición más alta de la República Argentina nos demuestra que en este tiempo no se puede ser tibios ni neutrales. Hay que saber de qué lado de la historia uno está. Yo les quiero decir esto, recuerdo a esos dos hombres sentados tomando una cerveza. Sentado tomando una cerveza, el nieto de un jerarca nazi y el bisnieto de un asesinado recién recibido de rabino. Lo recuerdo como si fuese hoy. Y quiero decir esto, asesinaron a la tercera parte del pueblo judío. Nosotros sabemos lo que es un genocidio, muy bien lo sabemos. Pero no saben lo orgulloso que estoy de haber sido parte de esa parte de la historia. El orgullo que nos tiene que dar de que nuestras familias, nuestros padres y nuestros abuelos hayan estado de esa parte de la historia y no del otro lado de la mesa. Te tiene que dar orgullo de qué lado de la historia estás. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué lado de la historia vas a estar? ¿A vos judío, a vos no judío? ¿A vos parte del pueblo de Israel? ¿A vos amigo de Israel? ¿O a vos que no tenés ninguna idea de dónde queda Israel? Este pueblo, el más pequeño del planeta, 0,2% de la población del mundo, los 8.000 millones de personas del mundo, parece que todos los problemas del planeta recaen en ese 0,2% de la población, y en ese país que es el más pequeño del mundo. Ahí están todos los problemas. ¿De qué lugar de la historia vas a estar? ¿De qué lugar de la mesa vas a estar? ¿Si del lado de las autocracias o del lado de las democracias? ¿Del lado de los lugares en donde hacen golpes de Estado y torturan a su gente en todas las dimensiones posibles? ¿O de aquellos que trabajamos por construir una democracia moderna enclavada en el Medio Oriente, en donde no existe esa palabra? Si vas a estar del lado del terrorismo o de los valores de Occidente, si vas a estar del lado de aquellos que gritan en videos que tienen sed de sangre judía, o aquellos que lamentamos cada pérdida, judía, no judía, israelí, palestina, cada pérdida nos atraviesa el corazón. Si vas a estar del lado de aquellos que salieron en bandas a asesinar, a violar, a descuartizar
y a secuestrar civiles en donde los encuentren, o de aquellos jóvenes que están dando su vida para ir a buscar a sus familias, a gente que aún está secuestrada hace meses. Eso es lo que está haciendo el Ejército de Defensa de Israel, yendo a buscar a los nuestros. Si vas a estar del lado de aquellos que se escudan detrás de sus civiles o aquellos que guardan a los civiles atrás para salir al frente y defenderlos, si vas a estar del lado de aquellos que sus hospitales los transforman en bases de operaciones y de lanzamiento de misiles, o aquellos que sus hospitales reciben a cualquier herido, lo vi allí cuando estuve, judío y no judío, árabe y palestino, víctima o terrorista, los reciben en los hospitales de Israel. Si vas a estar del lado de aquellos que han hecho golpes de Estado contra sus propias naciones, como en Gaza, menospreciando todo tipo de derechos, los derechos a la igualdad de la mujer, a los homosexuales y a cualquier minoría religiosa que no existe, o del lado de aquellos que quieren construir una sociedad igualitaria y libre y en paz. Si vas a estar del lado de aquellos que callan, o de aquellos que dicen, de aquellos que prefieren la neutralidad cómplice para quedar bien o políticamente correctos, o estar convencido de qué lugar de la mesa querés estar de la historia. Si vas a estar del lado de aquellos que piden por la eliminación entera de un país y de toda su gente, desde el río hasta el mar, o de aquellos que rezamos cada mañana, cada tarde y cada noche por un mundo en equidad, en igualdad, y en donde cada pueblo tenga el derecho a existir y a ser. Veo la imagen de esos dos hombres sentados a una mesa con una cerveza en la mano, en silencio, con los ojos emocionados. Es una historia que me acompaña hace años y una imagen que me acompaña hace años. Y siempre concluyo que me enorgullece del lado de la mesa en el que estaba sentado. Pero también lo siento y lo sé en el corazón, de que no sé si lo voy a lograr yo. No sé si voy a volver yo mismo a poder estar en esa mesa en mi vida. Pero que sí voy a trabajar, y tenemos que trabajar todos desde ahora para que nuestros hijos sí puedan estar sentados a una mesa así. Sentados con un vaso de cerveza, con aquellos que hoy están haciendo, los hijos de aquellos que hoy están haciendo lo que están haciendo, pero para que puedan finalmente crecer y transformarnos todos en la humanidad que necesitamos. Rezo, porque la generación que viene tenga la oportunidad también de entender que el odio no puede ser para siempre. No puede ser eterno. Que tenemos que saber sentarnos a la mesa. Judíos, musulmanes, cristianos, laicos, israelíes, palestinos. Sentarnos a una mesa para poder transformarnos al fin en la humanidad que soñamos. Que tengamos Shabbat Shalom.